¿Qué tal a todos? Mi nombre es Ernesto Franco, jefe de departamento de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del CENAPRED. Y esta cápsula es parte de la conmemoración de los 30 años de funcionamiento del CENAPRED, el cual tiene diferentes tareas asignadas. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de una que es sustantiva, que es la evaluación del impacto económico de los desastres en México. Como ustedes saben, cada año en nuestro país acontecen diferentes fenómenos de origen natural y antrópico, que es necesario calcular su cuantía económica y los destrozos que dejan a su paso para saber qué efectos tienen sobre la sociedad en su conjunto y poder a partir de ello formular estrategias que nos permitan minimizar el impacto de estos fenómenos que se presentan año tras año. Primero tenemos aquí lo que es el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es de donde emana precisamente las funciones de este centro nacional y es donde se describen las atribuciones que el mismo tiene. Tenemos varias, 6 fundamentales que se presentan aquí, pero si observamos la cuarta, que es la que a nosotros nos atañe, es la evaluación del impacto socioeconómico de los desastres, además de la integración de los resultados a través de datos abiertos. Esto es fundamental y es una de las tareas primordiales que lleva a cabo año con año y a lo largo de todos los años el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El objetivo, esto lo hacen a través de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales, que tiene como objetivo la coordinación y desarrollo de proyectos de investigación. Todo esto para determinar cuáles son las repercusiones de los desastres que se presentan sobre la economía y la sociedad en su conjunto, para determinar cuáles han sido las regiones afectadas por los diferentes fenómenos, cuantificar el impacto que éstas sufren y además que esa información que va a ser sistematizada y organizada sea o sea un insumo pues para el diseño de estrategias de prevención y mitigación de los efectos del mismo desastre. Hay una metodología fundamental que es la cual se utiliza, que es sobre la cual se basa las evaluaciones que realiza este centro, y esta es, o la podemos encontrar en el Manual para la Evaluación de Desastres de la CEPAL. La metodología lo que hace es evaluar o dividir los daños de dos maneras, en daños directos y en pérdidas. Más adelante vamos a ver de qué trata cada uno de los dos, y los efectos que estos daños y pérdidas tienen en el contexto macroeconómico. Además, aborda aspectos conceptuales que son importantes y los aspectos metodológicos también para la medición de estos mismos daños y los efectos que van a recaer sobre los acervos de capital y los flujos de producción de bienes y servicios. Es necesario comprender esto para determinar y conocer perfectamente el impacto económico de estos fenómenos que se presentan y que dejan a su paso destrucción en la infraestructura de las poblaciones o de los sistemas expuestos que se les llama. Además, también proporciona elementos que son muy útiles, que nos van a ayudar a identificar los sectores económicos, también la cuestión ambiental, de las regiones geográficas con más afectaciones y a partir de ahí implementar estrategias que nos van a ayudar a recuperarlas. Pero, ¿cómo se evalúan estos desastres en el país? Como les mencionaba, se dividen en daños y pérdidas. Los daños, vamos a decirlo a grosso modo, es toda aquella infraestructura, equipo, mobiliario, máquinas, todo lo que se pueda destruir, romper y que sea necesario reponer o reparar, ¿sí? Las pérdidas va más enfocada a la merma de los flujos y se refiere a los bienes y servicios que se van a dejar de producir después de que suceda el impacto, ¿no? Tenemos algunos ejemplos ahí como son cosechas futuras, pérdidas de producción, el incremento en materias primas, en costos, por ejemplo, de transporte, la pérdida del ingreso de los trabajadores o en el menor ingreso también para las empresas al dejar de realizar ventas, además de la interrupción de servicios o la merma en la distribución de los mismos.
Estas son algunas de las variables que se miden o que se buscan cuantificar cada año a través de la serie de impactos económicos que se publica aquí en el Senapred. Como variables fundamentales tenemos algunas que son enfocadas a la cuestión social, como son la población, personas damnificadas, defunciones principalmente, otras que van enfocadas a la infraestructura, como las relacionadas con los inmuebles, como pueden ser viviendas, escuelas, negocios que están catalogados como unidades económicas y unidades de salud u hospitales, así como monumentos históricos en caso de también verse dañados. Todo esto queda englobado en 4 aspectos que vemos en esta diapositiva, que son el aspecto social, que van enfocados todos en conjunto a la misión del bienestar, la cuestión económico-productiva, la cuestión de infraestructura y la cuestión del impacto en el medio ambiente también. Aquí en esta diapositiva podemos ver como muestra los libros de impacto que se publican cada año con los diversos efectos que sucedieron a lo largo de un año calendario en nuestro país, ya sea de origen natural o de origen antropogénico, así como una pequeña infografía sobre la importancia de los desastres, algunos notables, ¿no? Los más sobresalientes a lo largo de 40 años, que vienen mencionados ahí, los efectos que estos dejaron, como son defunciones, como son pérdidas económicas, y algunos datos generales sobre el resto de la infraestructura y sobre el origen de los mismos, cuáles son los que más se presentan, y todos estos los podemos consultar en la liga que está abajo en la diapositiva. Aquí en este gráfico vemos un poco la evolución de los desastres en México, aunque hay una compilación que viene desde 1980 hasta 1999, de manera sistemática se empezó a colectar la información para la medición del impacto de los desastres a partir del año del 2000. Y vemos ahí cómo han sido los efectos, en este caso, en la cuestión económica, medido a millones de pesos corrientes, y algunos de los eventos más importantes. Tenemos, por ejemplo, el año 2005, donde se presentaron los huracanes Emily, Stan y Vilma, generando pérdidas por más de 4.500 millones de pesos. O también un sismo en Mexicali, el huracán Alex, Carl Matthew y las inundaciones del sureste del país, que dejaron daños por más de 92.000 millones de pesos, o recientemente, algo que todos recordamos, que son los sismos del 19 de septiembre de 1917, que dejaron destrucción cuantificada en más de 88.000 millones de pesos. Si vemos ahí, también hay marcada una línea de tendencia con una pendiente decreciente, que significa que a pesar de que ha habido en años recientes eventos que han dejado en términos económicos desastres muy importantes, sí se ha logrado reducir los efectos de los mismos a lo largo del territorio nacional y el impacto que estos tienen sobre la sociedad en su conjunto. Es decir, tenemos desastres que poco a poco van siendo enfrentados de una forma más adecuada a través de la implementación de medidas de mitigación de riesgo y de medidas que van enfocadas a la prevención también del riesgo con la finalidad de reducir la cuantía económica de los desastres. En este gráfico podemos apreciar cómo están distribuidos precisamente esos desastres. Tenemos, como lo mencionábamos, desastres de origen hidrometeorológico, de origen geológico, de origen químico y socioorganizativo. Y en este gráfico vemos que el porcentaje mayor lo acaparan los fenómenos de origen hidrometeorológico. Alrededor del 80% de los desastres tienen este origen, de los cuantificados hasta el año 2018, aunque los daños están representados en mayor cuantía en los daños geológicos, más o menos. Entonces, vemos ahí la distribución de los mismos y esto es importante porque sirve para elaborar estrategias puntuales para cada uno de los fenómenos. En el impacto sectorial vemos que el sector carretero es el más afectado cada que se presenta un desastre. No así, hay sectores que tienen una participación reducida, sin embargo, que también
presentan a lo largo del tiempo, del periodo analizado, daños en su infraestructura o mermas también de los productos que ellos mismos realizan. En este gráfico podemos ver qué parte del país se dan con más intensidad las pérdidas económicas. Como vemos, pues es el sureste del país y es normal porque es donde se presentan la mayor cantidad de fenómenos de origen hidrometeorológico, los ciclones tropicales, que cada año, aunque sea de manera marginal algunos, otros de manera muy importante, dejan diferentes cantidades de daños, se acumulan a lo largo del tiempo. Esta gráfica nos presenta los decesos. También vemos una tendencia a la baja, que significa que las estrategias que se han ido implementando cada vez son más efectivas, de tal forma que son útiles para salvaguardar el bienestar de las personas. Y aunque existan daños económicos, al menos podemos salvaguardar la salud de la gente que se ve afectada por los mismos. En este mapa también vemos dónde se presentan con mayor intensidad los decesos. Obviamente hay una correlación en cuestión también en la parte de los daños a infraestructura y la cuantificación económica. Vemos que es el sureste también se presentan y además en el norte del país. Ahí se explica un poco por la cuestión de las bajas temperaturas y las temperaturas extremas que azotan siempre al norte, sequías y heladas, que a su paso a lo largo del tiempo han dejado una cantidad importante de fallecidos. ¿Qué podemos obtener después de este breve recorrido sobre el impacto de los desastres en el país? Algunas conclusiones que tenemos es que, bueno, sabemos que en México este registro sistemático se realiza cada año y este país es uno de los pocos que se da la tarea de hacer esta evaluación a profundidad y siempre tratando de ser lo más certera posible, de tal forma que la información que arroja cada año el libro de impactos ayude a elaborar diagnósticos importantes para la elaboración de políticas públicas que van a reflejarse en un menor costo de los desastres y en menor pérdida de vidas. Además, esta publicación es una fuente de consulta importante en diferentes niveles y para diferentes organismos. Tenemos ahí estudios basados en este libro de impactos que ha hecho la OCDE, el Banco Mundial. De aquí también sirve como insumo para determinar propuestas que se integran al Programa Nacional de Protección Civil. Es una fuente de datos también para el Banco Interamericano de Desarrollo, también con el que se hacen programas conjuntos, investigaciones conjuntas en ese sentido. Pero para platicar un poco más sobre esto y sobre algunas cuestiones que resultan fundamentales, voy a dar la bienvenida a dos colegas míos, expertos en el tema por más de 15 años, 17 años aproximadamente. Gente que ha trabajado sobre este tema de manera profunda y que conoce todo al respecto. Primero quiero dar la bienvenida a la licenciada Carla Méndez Estrada. Ella es la actual subdirectora de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales. Es licenciada en Sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Gestión Integral de Riesgos de Desastre por parte de la Escuela de la Administración Pública de la Ciudad de México. Ella trabaja en el Centro Nacional de Prevención de Desastres desde el 2003 y colabora y ahora dirige la elaboración y publicación de la serie de impactos económicos, de impactos socioeconómicos de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana. Está desarrollando este proyecto desde hace más de 15 años. Además, ha colaborado en diferentes misiones de evaluación con la CEPAL, también con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también, entre otras asignaciones y entre otros trabajos en diferentes mesas. Colabora también ella como enlace de género y del tema de personas adultas mayores del CENAPRED. Y para acompañarnos también, quiero agradecer al maestro Norland García Róliga, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México también. Cuenta con cursos a distancia en la de educación superior en gestión del riesgo de desastres por parte de la Universidad Nacional de Colombia.
Él es maestro egresado en Administración Pública y Políticas Públicas por parte del Tecnológico de Monterrey. Además cuenta con estudios complementarios en la ciudad de Kobe, Japón, en planes de reconstrucción después de desastres naturales por el Kobe Institute of Urban Research. Tiene una vasta experiencia, como les mencionaba, más de 17 años de trabajo, muchos enfocados a la cuestión de los desastres. También fue subdirector de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales en el Centro Nacional de Prevención del Desastre. En su haber tiene alrededor de 85 misiones de evaluación de impacto económico a lo largo de todo el país para tratar temas de diferentes desastres o los impactos de diferentes tipos de desastres en el territorio nacional. Varias de esas evaluaciones las ha hecho en conjunto también con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También tuvo bajo su responsabilidad la elaboración y publicación de la serie de impactos socioeconómicos de los principales desastres en la República Mexicana. Es una serie con alrededor de 20 tomos. Y actualmente él es el director general de Resiliencia en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Cómo están? A Carla por la invitación. Les agradezco mucho y esperemos que poder conversar un poco sobre toda esta experiencia que ha acumulado el Centro Nacional de Prevención de Desastres en la evaluación del impacto de los mismos. Muy bien. Les pregunto, ustedes que llevan prácticamente una vida en este ámbito, ¿cómo surgió la necesidad de evaluar los desastres? ¿Cuál fue la motivación o cuál fue el interés de comenzar con esta tarea? ¿Carlita? Empiezo, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que un consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el licenciado Daniel Vitrán, que actualmente participa en el Comité Científico Asesor de Ciencias Sociales, pues por invitación del entonces director, formara el área de evaluación de estudios económicos y sociales, ¿no? Que de hecho fue un área que comenzó pues no estando en estructura. Fue él quien tuvo la visión de adaptar la metodología que tú ya nos hiciste a favor de presentar a el caso de México. No sé si Norlan quiera comentar más al respecto. Sí, totalmente. Además de estas casualidades de que se crea esta área, creo que también el tema de reducción de riesgos de desastre como política de Estado tenía que contar los elementos necesarios para contar con cifras para develar la importancia que tenía este tema en el desarrollo económico-social de las diversas regiones que habían sido afectadas por fenómenos naturales. Creo que la necesidad de evaluar surge de tener una evidencia científica, estadística, de cómo los desastres impactan anualmente a diversas regiones y cuáles serían las políticas públicas que se podrían diseñar para una reducción de riesgos de desastres y evitar con ello mayores impactos. Igualmente, nada más también me gustaría mencionar que también el área surge justo después de la década de reducción de riesgos de desastre a nivel internacional. Entonces, me parece que también a esa parte aportó mucho para la creación de la dirección. Venimos mencionando. Muy bien. Y un poco ya lo tocaba Norlan, pero en materia económica y social, ¿cuáles serían las ventajas, los beneficios? Ya hablaba Norlan de tener información sistematizada, pero ¿esto qué más nos da? Pues bueno, como bien mencionas, Ernesto, pues es una ventaja tener datos para develar la importancia que tiene el invertir primero en medidas de prevención y mitigación para con ello reducir el impacto que tienen los desastres. Yo creo que es una de las principales características que tiene este acervo de información estadística e histórica con la que cuenta el centro, es tener evidencia científica de
cómo a medida de que nosotros vamos incluyendo un factor o una política de reducción de riesgos, esta puede incidir en un menor impacto de los desastres. Además de ello, también, y como ya lo había mencionado, también es importante resaltar esta necesidad que se tiene de evidenciar el impacto que tienen los mismos, tanto en la esfera de desarrollo social como económico, porque eso nos permitirá entonces atacar el problema, develarlo y participar en su reducción. Sí, igualmente, como ya también nos lo presentaste, Ernesto, bueno, podemos ver ya los estados que han sido más afectados, ya con un acervo de 20 años, ya podemos tener ciertas conclusiones. Vemos también el número de muertos, dónde se presentan más y por qué tipo de fenómenos. Igualmente, bueno, el centro ha sido visionario al contar con esta información, porque ahora los marcos internacionales como el de Sendai en sus metas, pues nos solicitan, ¿no? Que sepamos cuántas personas son afectadas, cuántas personas pierden la vida a causa de los desastres, cuál es el impacto económico, y nosotros pues ya tenemos adelantada mucha de esa tarea, ¿no? Entonces creo que en este sentido el centro ha sido visionario. Muy bien, perfecto. Entonces básicamente nos va a ser útil para elaborar medidas puntuales, ¿no? De acuerdo a los fenómenos y a los daños que quedan después del paso de los desastres. Pero además, esta labor, y ustedes lo han vivido en su experiencia, resulta siempre un poco complicada, ¿no? Ustedes, ¿cuáles son los principales obstáculos que han encontrado a lo largo de su carrera en esta actividad para cuantificar los desastres? Carlita, si quieres tú primero. ¿No? Sí, claro, no, pues bastantes dificultades hemos encontrado a lo largo de estos años, principalmente en el sentido de esta sensibilización que no existe a lo mejor en los sectores, esta transversalidad. A la hora que uno solicita la información o uno hace una misión de evaluación solicitando pues este tipo de datos, muchas veces el compartirlo se ha vuelto complicado, ¿no? Tal vez a lo largo de los años ya con este ejercicio ya más o menos lo tienen presente, empiezan a saber de qué se trata, pero sí llega a ser o ha llegado a ser una labor bastante ardua, ¿no? Que encuentren sentido en que compartir esta información es muy importante precisamente para establecer políticas públicas de reducción de riesgos de desastre. Bueno, la verdad, es una pregunta muy interesante. Yo creo que uno de los principales obstáculos es que todavía la información que ha generado el Senapred a través de 16 o 18 años ya de estar recopilando esta información, no se le ha dado un tratamiento de estadísticas a nivel nacional que maneja el INEGI. Yo creo que si esto en un futuro se pudiera dar, pudiéramos entender entonces que la recolección de datos acerca del impacto de los desastres sea una necesidad imperante, no solo para la esfera del gobierno federal, sino también para las entidades de la República Mexicana. Si esto fuera así, entonces todas las 32 entidades tendrían cierto acervo de datos de los cuales el Senapred siempre ha insistido que se tienen que hacer, y con lo cual sería un poco más fácil la recolección y el procesamiento de los datos estadísticos. Lamentablemente esto no existe y solo el Senapred es el encargado de reunir para las 32 entidades de la República pues el efecto que tienen en los desastres tanto en la población y en los bienes y en la economía. Creo que a futuro es necesario entonces no solo los estados, sino también los municipios pudieran integrar este tipo de acervos para romper ese obstáculo que siempre se ha tenido. Y como bien dice Carla, no se piensa que son útiles, ¿no? Muy bien. Este es un tema importante y muy sensible en muchas instituciones, ¿no? La información, el poner a disposición información para que otras instituciones o escuelas o incluso personas puedan hacer uso de ella para fines de investigación, y es algo que se tiene que superar. En ese sentido, ¿ustedes qué tanto han visto evolucionar la metodología
que se utiliza o las formas que se han utilizado a lo largo de este tiempo para cuantificar el monto económico y los efectos de los desastres en el país. Carla. Bueno, una evolución, pues sí tiene que necesariamente, pues es una metodología. Quien quiera consultar la metodología de la CEPAL, pues verá que es un ejército de expertos haciendo evaluaciones para cada sector. En este caso, pues la adaptación se hizo a una subdirección en la que actualmente somos 4 personas, pero pues en algunas ocasiones nos tocó incluso ser pues mucho menos, ¿no? Incluso Norland y yo en algún tiempo estuvimos haciendo evaluaciones, ¿no? En ese sentido, bueno, se ha adaptado actualmente también el director actual del CENAPRED, el ingeniero Guevara, también nos ha solicitado hacer otra adaptación, otra evolución, que es a la metodología de evaluación de necesidades post-desastre, en la que ya estamos trabajando actualmente. Pero pues sí, definitivamente es una metodología dinámica a la que también pueden estársele haciendo adaptación en este sentido. Sí, efectivamente, como bien mencionaba Carla, se hace necesario una evolución, una actualización de todas estas metodologías para la evaluación de impactos de post-desastre. Yo creo que aquí quiero hacer un paréntesis porque la gran fortaleza, la gran robustez que tienen los datos que ha generado el centro a través de 18 o 20 años es que están unificados a través de una misma metodología. Entonces, los datos son comparables a través de los años y lo cual hace que le den un grado de confiabilidad muy grande. Hay diversos estudios que ha elaborado, por ejemplo, la Universidad de Louvain en Bélgica, que tiene una base de datos de desastres a nivel internacional, donde inclusive comparaban un mismo fenómeno a través del tiempo y cómo diferentes evaluaciones daban cifras distintas, ¿no? Sin duda, entonces, podemos concluir parcialmente que una es obviamente una unificación estandarizada de la metodología y sin duda una necesidad de que ésta sea adaptada a los marcos internacionales que hoy nos rigen, a las nuevas necesidades de política pública basadas tanto en el Programa Nacional de Desarrollo como en el Programa Especial de Protección Civil, cualquiera que aplicase. Y sobre todo, pues, teniendo en mente de que ya es hora, o más bien, ya es una oportunidad de que estos datos funcionen para la construcción de políticas públicas. Un ejemplo de ello es la metodología que Carla mencionaba del PDNA, del Post-Disaster Assessment, que lo que busca es eso, que al final podamos tener, en una etapa final, pudiéramos tener directrices muy esenciales para la recuperación y la rehabilitación post-desastre. Muy bien, perfecto. Y ahora entrando en un ámbito un poco más particular, más individual, cuéntenos un poco sobre su experiencia, un evento que los haya marcado y por qué. Más que un evento, yo podría recordar mucho, siempre la primera evaluación es como primera vez, ¿no? La guardas en tus recuerdos. Recuerdo la mía, fue muy cerquita, un lugar al Estado de México, pero pues fue mi primera experiencia, ¿no? Viajé con los compañeros de la parte técnica de riesgos hidrometeorológicos. Por ejemplo, también el caso de Tabasco, de una gran inundación, que fue la evaluación que realizamos con CEPAL, ¿no? Es muy impresionante ya ver aplicada la metodología con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ahora sí que ver a los expertos en campo en cada grupo, pues es siempre una experiencia. Y bueno, también las experiencias malas que dejan aprendizajes, ¿no? Recuerdo mucho también alguna vez que fuimos a hacer esta evaluación, no voy a decir a qué estado, pero pues íbamos Norland 6 horas y no nos recibieron, ¿no? Entonces, son esos detalles de los que vas aprendiendo, pero pues siempre son aprendizajes y son pues buenas experiencias, ¿no? Ya a lo largo del tiempo. Igual el caso de los sismos de 2017, un desastre de una magnitud impresionante que afectó a varios estados, pues también ahí la recuerdo mucho porque más allá de la magnitud y
de todas las consecuencias que trajo el sismo, pues también una vez más estábamos solo 2 personas en el área, ¿no? Que comenzamos a hacer esta evaluación de un desastre pues grandísimo, ¿no? Afortunadamente pues llegaste tú, llegó otra persona, Ernesto, pues ya se nos fue relajando un poco la situación, pero pues siempre son estos retos que se tienen a lo largo del tiempo y que pues bueno, afortunadamente hemos logrado salir de ellos, ¿no? Y esperemos sigan siendo todavía más. No, pues, qué buena pregunta, como dice Carla, que hace que uno recuerde muchas situaciones buenas, malas, especiales, con muchas anécdotas. Creo que la mejor escuela para entender mucho el ciclo de la gestión de riesgos es evaluar un desastre. Ahí ves cómo los diferentes actores se coordinan, eh, generan datos, políticas, acuerdos, y en los cuales vas tejiendo un poco la realidad, lo que pasa en el terreno, con las políticas o con las acciones que desde gobiernos nacionales o subnacionales como las ciudades, pues aplican y cuáles son, y cuáles se pueden operar en terreno y cuáles son más difíciles. Sí, sí, como dice Carla, son muchos los desastres que, que al menos tuvimos la oportunidad de evaluar. Yo recuerdo quizá uno, porque siempre antes lo probaba mucho cuando platicaba de este tema, quizá fue en el 2005, en el mes de octubre, cuando por semanas de diferencia México es afectado por un huracán, el huracán Vilma y el huracán Stan, ¿no? Vilma obviamente ataca uno de los centros turísticos más importantes y el huracán Stan ataca una de las regiones más vulnerables, física y socialmente hablando, como es el estado de Chiapas. Y cómo fueron las divergencias en cómo un estado se recupera, ahora tan de boga el término de resiliente. Cancún fue resiliente en muchos sentidos porque a la semana, casi a las 2 semanas, prácticamente ya estaba totalmente recuperado. Y cómo las condiciones sociales y de desarrollo económico afectan o merman el, la recuperación de un estado como fue Chiapas, y los estragos que generó el huracán. También muchas anécdotas. La primera evaluación nunca se olvida. En mi caso fue en el estado de Zacatecas y de San Luis Potosí. Y la verdad, fueron muy buenas experiencias. Y como también hay que mencionar que los sismos del 2017, no solo como evaluadores, sino porque sufrimos de alguna forma las consecuencias de este fenómeno, y a los que no tuvieron la oportunidad de vivir el 85, pues fue una gran experiencia también de alguna forma haber vivido este fenómeno. Pues sí, muchas experiencias tienen ustedes ahí a lo largo de este tiempo, ¿no? Y finalmente, para cerrar esta pequeña cápsula de conmemoración de los 30 años de funcionamiento del Centro Nacional de Prevención de Desastres, haciendo un poco de retrospectiva, ¿ustedes qué retos creen que todavía quedan por superar? ¿Qué falta ahí para mejorar, para ser más certeros en la evaluación de un desastre? Carla. Pues creo que Norland mencionaba algunos, por ejemplo, esta parte de que pues cada estado o cada incluso municipio pudiera ser el generador de esa información y el CENAPRED ya actuar como una especie de recopilador ya para establecer la estadística, que estos datos pudieran estar en el INEGI, por ejemplo, o sea, que seamos la institución generadora oficial de datos sobre desastres. Por ejemplo, también la adaptación tal vez a futuro de esta metodología de postdesastre, precisamente en el sentido de delinear algunas políticas públicas de recuperación, de reconstrucción, que pudieran ser útiles a los estados, que las puedan aplicar, pues igualmente fortalecer tal vez a los estados, a las coordinaciones estatales de protección civil. También hemos visto grandes, muy afortunadas avances, por ejemplo, el caso de Chiapas es muy especial, ¿no? Norland mencionaba esta parte de STAN, y actualmente, bueno, ellos han fortalecido mucho la parte comunitaria, y esto se refleja precisamente
se ha reducido a lo largo de estos años en el número de muertes, incluso en el impacto económico en los bienes de la población, ¿no? Entonces, pues creo que el camino todavía es largo, todavía hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que fortalecer, principalmente en el nivel más local, las unidades municipales, como dice Norland, que siempre ir a estas evaluaciones te da un panorama de cómo están las coordinaciones estatales y municipales allá afuera, ¿no? Hay veces que efectivamente las coordinaciones municipales son 2 personas abajo de un árbol en una moto y esa es la unidad municipal de protección civil. Y queremos que hagan gestión de riesgo y que sean resilientes, ¿no? Entonces, creo que estos son los retos a futuro y en los que también pues, podríamos contribuir con a estos diagnósticos y estas evaluaciones. Bueno, yo creo que sin duda coincido con varios de los elementos que dijo Carla. Creo que el reto está en bajar la escala de los datos. Suena sencillo, pero para los que hemos vivido en evaluación de desastres, sabemos que no es trivial tener información de las 15 o 20 variables que maneja el centro a nivel municipal. Imagínense ustedes esta suma de variables multiplicadas por el número de municipios que existen en México. Otro reto también yo creo que es el darle la mayor importancia que tiene a la estadística que ha generado el centro a través de un mayor apoyo económico y de recursos humanos para que se pueda extender y ampliar el nivel de detalle y análisis. Creo que se debería recordar de que el marco de acción de SENA exige a través de diversos indicadores los progresos de cada país y la verdad no es que yo haya sido parte de este esfuerzo no es que yo haya sido parte de este esfuerzo durante 16 años, pero en serio somos de los pocos países que lleva una contabilidad sistemática bajo una metodología uniforme y estándar comparable a través del tiempo del impacto de los desastres. La ONU en muchas ocasiones se dijo que ya se tenía y México era uno de los pocos países que reportaba casi la totalidad de los indicadores que maneja Sendai para el avance de los países en cuanto a reducción de riesgos. Pues vaya retos quedan todavía por delante, ¿no? Para hacer una metodología más robusta, más de lo que ya es, pero sin duda para eso se necesita de la cooperación de otros actores, finalmente de aquellos que a nivel estatal o a nivel local, municipal, pudieran recopilar información que se facilitara al centro para una evaluación todavía más efectiva, más eficiente, ¿no? De los desastres en el país. Pues no me queda más que agradecerles su presencia el día de hoy en esta pequeña cápsula. Ha sido una plática interesante, general, pero que nos deja muchas cosas, sin duda. Y esto es todo y agradecemos a todos los que tendrán la oportunidad de verla, de ver esta cápsula más adelante. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes.